Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a esperar a que se conecten los compañeros, a efecto de que podamos comenzar con la exposición, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 18 de junio. Antes, como siempre, vamos a esperar 2 minutitos a que se nos acaben de conectar los demás compañeros e iniciamos con la exposición, ¿no? Entonces, hasta mientras, eh, pueden darse el tiempo para poner su nombre en el chat grupal, ¿no? Para contabilizar la asistencia y en 2 minutos comenzamos. ¿Qué cosito, caray? Tú no tienes tiempo. Bueno, vamos a ir en todo caso retomando, recapitulando un poquito lo que ya estábamos viendo ayer, ¿no? Habíamos visto las consideraciones previas, cómo se relaciona o siempre se ha relacionado el concepto de justicia con el derecho, ¿no? Incluso se ha utilizado uno para definir al otro, ¿no? Y al igual que el derecho y la moral, también la justicia tiene diferentes usos, ¿verdad? Como un sentido ético, como un sentido jurídico, ¿verdad? El, y como con una concordancia de las leyes, ¿verdad? Y también con un sentido institucional, ¿verdad? El- de acuerdo a las atribuciones que tienen las instituciones y los funcionarios encargados de impartir justicia, ¿no? Entonces, también habíamos visto, ¿no? Que existen diferentes percepciones de la justicia y también vamos a ir viendo diferentes conceptos de la justicia, como habíamos visto del derecho. Eh, sí, si tiene alguna consulta, duda, comentario, interrumpen nomás, no se preocupen. También habíamos visto, ¿verdad? Como les decía, algunas percepciones de la justicia, ¿no? Como un valor esencialmente humano y social, ¿no? Como un valor que permite diferenciar lo jurídicamente valioso, o sea, lo justo de lo injusto. Y cuando hablamos de lo justo o alguien hace referencia a algo que es justo, siempre estamos haciendo referencia a algo que es correcto, ¿verdad? Entonces, si hablo de justicia, estoy hablando de algo que tiene esa connotación de correcto, que es bueno en otras palabras, ¿no? Y eh, también habíamos visto un poquito, ya que habíamos terminado, ¿no? ¿Cuál es el papel de la justicia cuando eh, y en las relaciones sociales? Ya habíamos visto que la justicia, ¿no? Cumple el papel de ser una virtud de las instituciones sociales. En todas las instituciones sociales y su actuar tiene que apuntar siempre hacia, hacia la justicia, ¿verdad? Es cierto que toda institución pública y todo funcionario público cumple funciones y atribuciones de acuerdo y presta servicios, ¿no? De acuerdo a las normas que le otorgan estas atribuciones, ¿no? Entonces, desde un punto de vista legal, ¿verdad? Toda actuación pública cumple el principio de legalidad. Y si todas las leyes vigentes apuntan al ideal de justicia, ¿verdad? Porque el, bueno, apuntan a este ideal, ¿no? Para ser legitimadas por la sociedad. Entonces podemos decir que eh, el actuar de las instituciones va a intentar ser siempre justo, ¿verdad? Más allá de eh, de esas cosas extraordinarias que ya existen en cada una de las instituciones y en cada uno de los funcionarios en los que no se actúa con justicia, no se actúa con celeridad, no se da un trato
digamos, de calidad ni con calidez al usuario, ¿no? Pero bueno, la justicia, ¿no? El papel que juega para las instituciones es una virtud para inspirar el, el ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones, ¿no? También el papel de la justicia, ¿no? El- es el de proteger la inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, estos derechos fundamentales no están en negociación, ¿verdad? Los derechos fundamentales tienen que ser optimizados o tienen que ser cumplidos, o en su caso son, digamos, atropellados o violados y tienen que ser condenadas a esa acción, ¿verdad? Pero en todo caso, una persona dotada de derechos, de estas atribuciones propias de la personalidad, posee una inviolabilidad, ¿verdad? Que está fundada en la justicia, tiene como fundamento la justicia y ni siquiera con el pretexto, la justificación de actuar en bien común, pueden eh, transgredir o violar mis derechos fundamentales, ¿no? Entonces, otro papel de la justicia es servir, ¿no? O de fundamento de la inviolabilidad de los derechos humanos, ¿no? Porque eh, no es justo, ¿verdad? No es justo atropellar los derechos humanos, ¿verdad? De las personas bajo ningún pretexto, ¿no? Entonces, por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente, ¿no? Los derechos o las libertades, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Se tienen por vigentes, ¿no? Son eh, estas atribuciones o estas prerrogativas de la personalidad, ¿no? Están presentes en todas y cada una de las personas, pues solamente por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces se dan por establecidas definitivamente, como señala el enunciado, y los derechos asegurados por la justicia, como les decía, no están sujetos a regateo político ni a un cálculo de interés público o interés social, ¿verdad? Sino que los derechos fundamentales tienen, tienen que ser optimizados, tienen que ser asegurados su ejercicio y no puede bajo ningún pretexto ser atropellados. Y esto nos asegura eh, este, este ejercicio nos lo asegura la justicia, ¿verdad? Pero esto da también lugar al enunciado que señala que una injusticia solo es tolerable cuando es necesaria para evitar una injusticia aún mayor. Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones, ¿no? Entonces, la verdad y la justicia no se negocian, ¿no? Pero aquí dice que, aquí señala que podemos tolerar una injusticia, ¿verdad? Si va a evitar una injusticia aún mayor, ¿no? Y primero, ¿qué es tolerar, verdad? Tolerar y aceptar no es lo mismo, porque aceptar es decir que algo está bien, ¿no? Y tolerar es soportar algo aunque no te guste, ¿verdad? Eh, toleras que estés viajando en la flota y que una señora vaya con su hijo justo que está enfermo y se siente a tu lado y toda la noche, ¿no ves? No dices nada, listo, así te molesta, así, pero lo toleras, ¿verdad? Porque ni modo, así son los bebés, ¿no? Y si te resfrías, si tienes que ir, digamos, a trabajar así con un resfrío normal, ¿verdad? Entonces, no es algo bonito, pero lo logras, ¿verdad? Entonces toleras, ¿no? Es algo que molesta, pero se soporta, ¿verdad? No es aceptar que es decir está bien, ¿no? Y bueno, entre paréntesis, ¿no? Que ejemplificando, ¿no? Las comunidades de LGTB lo que quieren es aceptación, ¿verdad? Quieren que todos digamos que está bien lo que hacen, ¿no? No quieren tolerancia, ¿no? Yo los tolero, ¿verdad? Está mal, no me gusta, pero ni modo, así los respeto como seres humanos, ¿no? Pero no les basta, ¿no?
lo que quieren es aceptación. Y bueno, hay una diferencia bien grande entre estos dos términos, ¿verdad? Pero una injusticia por eso no se acepta nunca, ¿verdad? Pero se tolera cuando podemos evitar una injusticia aún mayor, ¿no? Si hacemos caso a este enunciado, ¿verdad?, del papel de la justicia, el- tal vez estaríamos aceptando de que eh, afectemos los derechos de una persona para salvar los derechos de una multitud, como les había dado el ejemplo del caso de que, bueno, un joven agarra o un chico, ¿verdad? Cualquiera, una persona planta una bomba o dice que lo hace, ¿verdad? Luego se comunica con las autoridades, todo, le agarran y, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Violamos sus derechos fundamentales, así cometemos una injusticia para que, para que hable y para que diga dónde está la bomba y cómo vamos a desactivar, o en su caso, ni modo, pues no, tendremos que solamente accionar las medidas legales, las medidas que no excedan ningún derecho, ¿verdad? Que no afecte ningún derecho fundamental. Y si explota, explota, pues no. Y si no, no. Pero puede ser que cometamos una injusticia basados en alguna información que no es real. Puede ser que nunca explote, puede ser que explote y nunca muera nadie. En su caso, tal vez no sea proporcional la injusticia que hayamos cometido. Pero eso es, no hay una respuesta correcta, ¿verdad? Está abierto a la consideración de cada uno. Algunos dirán, no, sí, pues hay que darle masa hasta que diga dónde está, cómo vamos a desactivar o si es verdad o es mentira, ¿no? Y otros dirán, pues no, no podemos afectar el derecho a la integridad física y tendremos que activar mecanismos legales. Y en su caso, si es que sucede en el hipotético caso de que se cumpla lo que está diciendo, ¿no? Entonces se enfrentará a las consecuencias también legales. Ahora, al igual que ha ocurrido en el caso del derecho, ¿verdad? En la elección pertinente de los conceptos del derecho y también en la parte de la moral, en la anterior lección de la relación entre la moral y el derecho, existen autores o filósofos del derecho que ofrecen también su propio concepto de justicia de acuerdo a su razonamiento o a su reflexividad, ¿no? Y más o menos tenemos los mismos que hemos visto en en la parte de la descripción de los conceptos del derecho, ¿no? Pero vamos a ir revisando ahora el, el enfoque de la justicia, ¿no? Desde Emmanuel Kant, que considera que, bueno, no nos ofrece un concepto propiamente dicho de justicia, o sea, no dice justicia es dos puntos, sino que considera que un Estado puede ser justo o solo va a ser justo en la medida en que satisfaga tres principios racionales: la libertad, la igualdad y la independencia, ¿no? Entonces, en cuanto a la libertad, cada miembro de la sociedad, ¿no?, como hombre individual, ¿no?, tiene que ejercer este derecho fundamental a la libertad, entendida como el derecho de cada uno de buscar su propia felicidad de la manera que más vea conveniente, siempre que no invalide la libertad de los demás, ¿no? Siempre que no invalide la libertad de los demás. Entonces, ningún derecho es absoluto, ¿verdad? Hasta los derechos más elementales que ustedes puedan citar o discernir, eh, están reglamentados y tienen sus límites, ¿no? A ver, si hablamos de la libertad, digamos que se expresa en el hecho de que yo pueda transitar por donde me venga en gana, ¿no? Si no estoy infringiendo ninguna ley, no está prohibido por una norma que esté vigente, ¿verdad? Entonces, puedo ir, ¿verdad? Puedo ir, puedo caminar, puedo entrar, puedo salir, ¿no? Y si alguien me dice que no, pues le diré que tengo derecho porque soy un hombre libre, ¿verdad? Y vivo dentro de las fronteras del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Tengo derecho de entrar y de salir, ¿no? Pero incluso este derecho de la libertad se ve, eh, se ve limitado por algunas normas, ¿no?
en esto de la libertad de locomoción, que es lo más claro, ¿no? Yo en mérito a este derecho no puedo agarrar e irme en contraflecha a la heroína, ¿no ve? Y encima pasarme los semáforos rojos más, ¿no? Y cuando venga el policía y obviamente me detengan entre todos, les voy a decir, ¿qué les pasa? Sí, viejo, salí de mi vista porque estoy ejerciendo mi derecho a la libre locomoción y yo voy por donde se me venga en gana, ¿no? Porque es mi derecho fundamental. Pues no es así, ¿verdad? El policía te va a detener y te va a llevar con grúa y todo a tránsito a que arregles tu nueva situación jurídica, ¿no? Entonces, y no vas a decir, estaba ejerciendo mi derecho fundamental, así, ¿no? Mi comandante. El, todos los derechos tienen sus límites, ¿verdad? Entonces, y el Estado tiene que satisfacer este derecho o este principio de libertad, la igualdad y la independencia, pero siempre y cuando no involucre o no invalide la libertad de los demás. En el ejemplo, ¿verdad? De irme en contraflecha a la heroína, pues voy a invalidar obviamente la libertad de los demás, e incluso tal vez hasta, hasta ocasione alguna desgracia, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta siempre el ejercicio de las libertades de los demás también de manera individual, que tienen que coexistir con la libertad de uno. Ahora, la igualdad de cada uno con todos los demás en cuanto a súbditos, ¿no? Eh, Immanuel Kant, ¿verdad? Como hemos dicho, dice que un Estado será justo si satisface la libertad, si satisface la igualdad. Pero cuando hablamos de igualdad, nos vemos y decimos, pero si no somos iguales, ¿verdad? O al de la tercera edad le tratan igual que a vos en el banco. O tienes bono igual que tiene el de discapacidad, ¿no? Obviamente que no somos iguales, ¿verdad? Hay derechos y de la niñez y adolescencia que tú no tienes tampoco, ¿verdad? No somos iguales, obviamente, ¿no? Pero sí hay una igualdad cuando nos referimos a que todos estamos debajo de las prescripciones de la ley, ¿verdad? A vos te afecta el derecho penal, igual que a mí, igual que a todos los compañeros, igual que a todos los ciudadanos. A lo propio, el derecho tributario, ¿verdad? Si vendes, no importa quién seas, igualito vas a pagar impuestos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí podemos considerar que el Estado va a ser justo cuando satisfaga la igualdad, ¿no? Pero si nos trata igual a los de la tercera edad y a los jóvenes y a los niños y a los discapacitados, ¿dónde está la justicia en esa concepción? ¿No? Estaríamos incurriendo en injusticias. También tiene que satisfacer el, la independencia, dice, ¿no? Un Estado para ser justo y la independencia de cada miembro de una comunidad en cuanto ciudadano, ¿no? Entonces, eh, la existencia de mis intereses y de mi libre arbitrio, ¿no? Con la coexistencia de tus intereses y de tu libre arbitrio al mismo tiempo y coexistiendo juntamente con el de todos los demás. Entonces, si el Estado quiere ser justo, ¿verdad? O se le tilde de justo, tiene que cumplir estos 13 principios o tiene que optimizar. Ahora, Hans Kelsen, ¿no? Pasando a otro filósofo del derecho, cuando habla de la justicia, ¿no? Señala que, eh, bueno, primero señala que la existencia del derecho natural, ¿verdad? Y que este derecho natural eh, es un intento de la naturaleza humana para, para poder establecer un conjunto de reglas satisfactorio desde el punto de vista de la voluntad y de la idea de justicia, ¿no? Entonces, por encima del derecho creado por los hombres, o sea, del derecho positivo, que obviamente es imperfecto, existe el derecho natural al que hacemos referencia, que es perfecto. Y si es perfecto, es absolutamente justo, ¿no? Y si es
perfecto y absolutamente justo no puede ser creado por el hombre, ¿verdad? Porque somos por naturaleza imperfectos, ¿verdad? Cometemos errores todos los días, ¿no? Entonces no podemos producir algo que sea perfecto o absolutamente justo, ¿no? Entonces este derecho tiene que provenir de otra fuente que no sea eh, humana. Entonces podemos recurrir a la divinidad o tal vez a algo metafísico, ¿no? Entonces podemos decir que el derecho queda justificado en la medida en que corresponda al derecho natural, o sea, al ideal de justicia, porque el derecho natural, al ser perfecto, es absolutamente justo. Y eh, al respecto de la justicia, ¿no? Otro filósofo del derecho, H.L.A. Hart, nos señala que los juristas usamos con frecuencia el término justo o injusto y razonamos como si la idea de la justicia moral fueran coextensivas, ¿verdad? O sea que si la justicia, como si la justicia siempre fuera buena o la injusticia eh, fuera mala, ¿verdad? Como si fuera un concepto que define al otro, ¿verdad? Pero señala también este filósofo que una norma jurídica es buena porque es justa o en su caso es mala porque es injusta, ¿verdad? ¿No? Pero no es justa porque sea buena, ¿no? O injusta porque sea mala. Eso es lo que señala H.L.A. Hart. Obviamente es un trabalenguas, ¿verdad? Que vamos a intentar desglosar, ¿no? Una norma jurídica es buena porque es justa, dice, ¿verdad? Entonces es considerada buena, ¿verdad? Dentro de la crítica de la moral porque apunta al ideal de justicia, pero no puede ser considerada justa o solamente porque es buena, ¿verdad? Porque al ser buena puede ser que no apunta al ideal de justicia, puede ser que sea buena eh, para un grupo nada más. Por ejemplo, el caso que siempre les cito de las leyes del régimen nazi, ¿verdad? Estas leyes decían primero que los judíos no podían ocupar cargos públicos, después que los judíos no podían ejercer el comercio internacional, después que los judíos no podían ser propietarios de comercio, después de que los judíos no podían ser empleados, después de que los judíos no podían trabajar. Y cada vez que una de estas leyes se aprobaba, quería decir que un alemán iba a obtener un cargo público, que un alemán iba a obtener, ¿no? Iba a obtener un cargo en una empresa. ¿Por qué? Solamente por sus rasgos físicos, ¿verdad? Entonces, fabulosa pues esta ley, ¿no? Si es que te iba a sacar a vos de la pobreza, ¿no? En desmedro de otros. Pero para vos es buena, pero no es justa, no era justa, ¿verdad? Nunca era justa, porque con esa ley les han mandado a matar a millones de personas y luego, cuando ha terminado la guerra, igualito han respondido, ¿verdad? Por las leyes, por la aplicación de las leyes de Nuremberg, en los juicios de Nuremberg se les ha condenado a los nazis que se les ha podido agarrar, ¿no? Ahora, eh, bueno, eso es, eh, digamos, una ejemplificación, ¿no? De esto que señala H.L.A. Hart. Ahora también señala que la justicia es concebida tradicionalmente como un elemento que mantiene o restablece un equilibrio o proporción y su precepto principal se formula con frecuencia en las frases como tratar las cosas semejantes de la misma manera, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre una proporción o un equilibrio, ¿no? El justo medio que le dicen, ¿verdad? Sí, no tiene que ser no tiene que estar ni en la exageración, ni tiene que estar tampoco en la falta de, ¿no? Tiene que estar a, a una distancia equitativa de ambos extremos. Y eso es lo justo, señal, ¿no? Un elemento que mantiene o restablece el equilibrio. Y eh, se formula con frecuencia en frases de tratar las cosas semejantes de la misma manera, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta frase, ¿verdad? Es, eh,
bueno, les voy a dar un caso de la vida real, ¿no? El, si ustedes tienen una casa, ¿verdad? Y tiene algún defecto en su registro, o sea, se han olvidado su nombre, está mal el carnet del propietario o los límites o algo así, ¿verdad? Entonces tengo que ir a derechos reales, que son los que están a cargo de los registros, y hacer un trámite que se la llama de corrección, tal, ¿no? Pero si mi propiedad tiene defectos en el registro, pero no es una vivienda familiar, o sea, no es una casa, es una oficina, por ejemplo, ¿no? O tal vez es está en área industrial o algo así, ¿no? Entonces, no puedo ir a derechos reales. Tengo que ir al juzgado para que el juez le ordene a derechos reales que corrija los datos de mi propiedad, porque así dice la ley, ¿no? La ley dice que solamente el trámite es para el trámite administrativo es para los bienes que son destinados a vivienda. Y los trámites judiciales es para los que no son vivienda, ¿no? Entonces, imagínate que tienes dos clientes que tienen oficinas con defectos en su registro. Y vienen y te dicen, ¿sabe qué, doctor? Quiero que me lo corrija esto, que me lo haga la inscripción de mis datos de identidad o de mis datos técnicos, ¿no? Entonces tú agarras y dices, ya bueno, como es oficina, vamos a hacer la demanda, haces la demanda y en un juzgado te dan curso. Y en el otro te dicen, con carácter previo traiga esta certificación, luego te dicen, con carácter previo notifica derechos reales, con carácter previo por edictos a terceros interesados, y en un proceso ya estás terminando y en el otro ni siquiera te admiten la demanda, ¿no? Es totalmente injusto, ¿verdad? Porque estás yendo a la misma institución, no es una tiendita particular de un juez y el otro juzgado de otro, ¿verdad? Deberían tratar los casos semejantes de la misma manera. Si no, obviamente se genera un sentimiento de injusticia, pues, en el que busca justicia, ¿no? Ahora, bueno, vamos a quedar ahí porque se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Y les comparto en 5 minutos otra vez el enlace para terminar con esta lección. Ok, Doc. ¿Ok? Entonces, hablamos ahí. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.